Nunca imaginé que mi matrimonio podía romperse con una sola frase, hasta que ella la lanzó como quien enciende una mecha. Aquel martes por la noche todo parecía normal. La mesa puesta, el olor de la cena recién hecha. Y yo, intentando creer que la rutina todavía tenía algo de paz. Pero mi esposa entró en la cocina con los brazos cruzados y una mirada que no anunciaba discusión, sino sentencia. Sin levantar la voz, soltó: «No volverás a tocar mis 4 labios jamás». No hubo temblor, ni lágrimas, ni teatralidad. Solo un disparo directo al centro del pecho. Yo me quedé quieto, sosteniendo el plato como si fuese un expediente que debía revisar antes de firmar. Ella esperaba ver mi mundo derrumbarse, una protesta, un «¿Qué te pasa?». Pero lo único que salió de mi boca fue: «Perfecto». 2 sílabas. Frías. Asépticas. Ella interpretó ese silencio como triunfo. Lo que no sabía es que, mientras apilaba los platos que ni llegamos a probar, yo ya estaba trazando un plan en mi cabeza. Un plan que no nacía del orgullo herido, sino de una claridad brutal. Esa noche casi no cruzamos palabra. Ella se acostó temprano, creyendo que su frase quedaría suspendida en el aire como una advertencia permanente. Yo, en cambio, abrí mis cuentas bancarias. Las compartidas, las individuales, las que ella nunca revisaba porque daba por hecho que todo funcionaba por arte de magia. Olvidaba, o quería olvidar, que el 90% de la vida cómoda que llevaba salía de mi bolsillo. No iba a gritar, no iba a explicarle nada, iba a actuar. A la mañana siguiente la rutina siguió intacta. Café servido, llaves en la mesa, el mismo buen día de siempre. Ella salió con ese gesto altivo que le nacía cuando creía haber ganado una batalla imaginaria. Esperaba que yo le mencionara lo ocurrido la noche anterior. Se quedó con las ganas. Apenas la puerta se cerró, encendí la laptop. Primer movimiento. Retiré mi ingreso principal de la cuenta conjunta. No la dejé vacía, no. Le dejé lo suficiente para no levantar sospechas inmediatas, pero la cantidad justa para que la estabilidad económica empezara a mover sus cimientos sin aviso. Después cambié contraseñas, cancelé automatizaciones y bloqueé la tarjeta extra que llevaba años usando como si formara parte de su identidad. No era venganza, era lógica. Ella había puesto un límite. Yo simplemente estaba respetándolo. El primer impacto llegó 3 días después. «Cariño, ¿tocaste algo de la cuenta?», preguntó desde el pasillo. «Mi tarjeta no pasó en el supermercado. Tiene que ser un fallo del banco». Ni levanté la vista del informe que estaba revisando. «Ni idea», respondí, como quien comenta el clima. No volvió a preguntar. Estaba acostumbrada a que el universo corrigiera por ella los problemas que no quería afrontar. Pero el segundo golpe no se hizo esperar. Una notificación de impago de un servicio que yo había desactivado deliberadamente. Esta vez sí vino hasta mí, con los ojos tensos, y la voz intentando no temblar. «¿Por qué no está pagado esto?». Me limité a encoger los hombros. «Dijiste que no querías que tocara nada tuyo. Solo estoy cumpliendo». La frase la atravesó como un relámpago. Pude ver cómo sus pensamientos se chocaban entre sí, intentando entender cómo había llegado a ese punto. Su comentario, aquel que había lanzado con rabia, para mí había sido un contrato verbal firmado sin tinta. Desde ese momento ya no tuve que hacer nada más. No necesitaba humillarla, ni sermonearla, ni recordarle su propio desafío. La realidad, por sí sola, empezó a hablarle en un idioma que no podía ignorar. La veía caminar por la casa revisando facturas que nunca antes había leído, llamando al banco con esa voz que fingía seguridad, pero destilaba miedo, intentando recomponer una estructura que nunca había aprendido a sostener. Y mientras ella entraba en pánico, yo seguía allí, tranquilo, preparando café, como si el mundo no se estuviera inclinando debajo de sus pies, porque en el fondo, yo ya sabía cuál sería la siguiente ficha en caer. Lo que realmente la destrozaba no era lo que hacía, sino lo que dejaba de hacer. Mi calma, esa quietud casi quirúrgica, la desarmaba mucho más que cualquier grito. Y el viernes, finalmente, se rompió. «¿Por qué me estás haciendo esto?», escupió, como alguien que por primera vez siente que el suelo se le hunde. «No te estoy haciendo nada», respondí con una serenidad que la incomodó aún más. «Tú dejaste claro que no querías que interviniera en tus cosas,
Así que no lo hago, ni en tus gastos, ni en tus decisiones. El gesto que hizo con la garganta, tragando saliva, fue la primera señal de que había entendido algo profundo. Que mi vale no había sido resignación, sino una declaración de intenciones. Yo no buscaba lastimarla, no jugaba a ganar. Solo le estaba mostrando que las palabras no son humo, que pesan, que dejan consecuencias. Durante meses había usado las amenazas emocionales como si fueran juguetes. Y ahora estaba comprobando lo que significaba vivir exactamente dentro de los límites que tanto defendía. Si quería independencia, se la daba entera. Pero la libertad financiera no venía incluida. La semana terminó con un silencio extraño instalado en la casa. Una tarde, se sentó conmigo en la mesa del comedor y tomó entre sus dedos un contrato de suscripción que yo solía cubrir sin pensarlo 2 veces. Lo observaba con el mismo miedo con el que uno examina un objeto recién desactivado. No sabía que esto costaba tanto, dijo en voz baja. El precio siempre estuvo ahí, respondí sin ironía. No necesitaba decir más. Ella empezaba a ver lo que nunca había querido mirar. Esa noche la observé revisar su cuenta personal como quien desentierra un diario olvidado y descubre que no entiende la mitad de lo que está escrito. Supe entonces que la primera fase de mi plan había concluido. La burbuja había pinchado. La guerra silenciosa no había hecho más que empezar, pero yo ya jugaba con ventaja. Sin gritar, sin levantar la voz, sin mover un músculo. El verdadero golpe no llegó con las tarjetas rechazadas ni con los servicios suspendidos. Llegó cuando comprendió que mi silencio no era enfado, sino estrategia. Los primeros días se había mantenido firme, pensando que bastaría con un gesto, una conversación, un «oye, no fue para tanto». Pero cuando vio que yo no cedía, que no daba el primer paso, que no negociaba, algo dentro de ella empezó a resquebrajarse. De pronto, la veía recorrer la casa con el ceño fruncido, examinando extractos bancarios como si fueran jeroglíficos. Mientras tanto, yo mantenía mi rutina absolutamente intacta. Café, trabajo, orden, tranquilidad. Cuanta más calma proyectaba yo, más evidente era el caos que la envolvía a ella. El lunes por la mañana, cuando me vio colocarme el reloj antes de salir, se plantó en el marco de la puerta. «Tenemos que hablar», dijo con una firmeza que sonaba más a súplica que a orden. «Dime». «Esto no puede seguir así. El internet está sin pagar. La luz ha llegado con aviso, y el banco dice que mi tarjeta está suspendida. ¿La bloqueaste tú?» «No», contesté. «Lo único que suspendí fue mi responsabilidad sobre ella. La tarjeta es completamente tuya». Su rostro cambió, no de ira, sino de miedo. Por primera vez estaba haciendo cálculos reales en su cabeza, y no le gustaban los resultados. «Pero tú siempre pagabas eso. Hasta que pediste que no tocara nada que fuera tuyo», repuse, «y yo valoro mucho tus decisiones». No gritó, no reclamó, no lloró. Simplemente cerró la boca de golpe, como si hubiera intentado tragar una verdad demasiado dura para procesar de una sola vez. Salí hacia el trabajo sin mirar atrás. No necesitaba grandes discursos. La realidad estaba dando las lecciones por mí. Las siguientes 48 horas fueron casi un estudio sociológico. En silencio, comenzó a mirar portales de empleo. Lo supe por los historiales abiertos, por los currículos a medio a ser abandonados en la mesa. Nunca había tenido la necesidad de trabajar en serio. No por incapacidad, sino porque el mundo siempre había sido blando con ella. Ahora no. Ahora tenía una grieta abierta de lado a lado. El martes por la tarde, mientras revisaba mis correos en el sofá, la vi sentarse frente a mí con una expresión nueva. La gravedad de alguien a punto de reconocer algo que lleva años evitando decir. Y supe que lo que venía sería importante. «He estado buscando trabajo», soltó ella, dejando las palabras caer como si fueran piedras. Esperaba cualquier reacción, sorpresa, preocupación, incluso apoyo. Pero mi rostro siguió tan inmóvil como un muro. Esa ausencia de emoción la sacudió más que cualquier reproche. No sabía que la situación estaba tan ajustada, añadió, casi en un susurro. No lo estaba. Respondí sin apartar la vista de lo que hacía. Pero cuando quitas estabilidad a un sistema, tarde o temprano comienza a tambalearse. No dije nada más.
En aquellos días solo le ofrecía piezas sueltas. El puzzle completo tenía que descubrirlo ella. El jueves por la noche la realidad se volvió más visible. La vi llegar con una bolsa del supermercado. Cuando la abrió sobre la mesa, solo había pan, huevos y una caja de té. Ningún capricho habitual, ninguna compra impulsiva. ¿Solo esto? Pregunté sin tono acusador, solo constatando. Es lo que puedo permitirme ahora, contestó sin mirarme. Ese, por ahora, le pesaba como un ladrillo. Yo asentí, retomando mi lectura. La indiferencia, bien administrada, perfora más que un grito. La presión siguió acumulándose como electricidad en el aire. Casi a medianoche escuché ruido en la cocina. Al entrar, la encontré revisando su cartera, separando monedas, estirando billetes arrugados, intentando reconstruir un orden que nunca había tenido que pensar. ¿No duermes?, pregunté. Estoy haciendo cuentas, dijo sin levantar la cabeza. Pensé que podía manejar las cosas, pero no es tan fácil. Guardé silencio, hasta que añadió algo que me obligó a mirarla directamente. No sabía que dependía tanto de ti, ni que tú funcionabas tan bien sin mí. Ese instante en que alzó la mirada me reveló algo que no había visto en mucho tiempo. Conciencia, no miedo, no vergüenza, conciencia pura. El viernes ocurrió el quiebre definitivo. Intentó pagar un trámite importante y la operación falló. Cuando regresó a casa, la frustración se mezclaba con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Ya lo entiendo, dijo dejando la cartera sobre la mesa. ¿Todo esto es por lo que dije aquella noche? Fue una estupidez, una exageración, pero me estás ahogando. Yo no hago nada, respondí con esa calma que ya la desarmaba. Solo sigo la línea que marcaste. Dijiste que no querías que tocara tus cosas. No toco nada que te afecte. Pero esto, señalé la casa, es algo que nos afecta a ambos. Di un sorbo a mi vaso, dejándole espacio para entender. Quizá deberías tener más cuidado con lo que decides en nombre de los dos, añadí finalmente. El silencio que siguió fue denso, inevitable. Durante el fin de semana la casa se llenó de una especie de neblina emocional. Yo continuaba con mi rutina, inmutable. Ella se movía de un lado a otro, intentando encajar en una vida que ya no respondía a sus reglas. Lo que más la devastaba no era la falta de dinero, era la ausencia de mi intervención. La certeza de que esta vez no había rescate. El domingo por la mañana la escuché abrir cajones, buscar papeles, revisar carpetas. No dijo nada hasta que pasé por el pasillo. Voy a pedir una reunión en aquel trabajo donde colaboré hace años, dijo sin teatralidad. No es gran cosa, pero necesito recuperar un poco de estabilidad. Buena decisión, respondí suavemente. Nada de sarcasmo, nada de burla, solo verdad. Ella buscaba conflicto. Yo ofrecía realidad. Esa noche, mientras se acostaba sin una palabra, comprendí que la segunda fase estaba concluida. Había tocado fondo económico, emocional y práctico. Y había aprendido, por fin, que las palabras lanzadas sin conciencia tienen factura, y que el apoyo que daba por sentado nunca fue automático. Pero lo más revelador, por primera vez en años me miraba no como el hombre que debía sostener todo, sino como alguien cuyo equilibrio también tenía valor. El lunes amaneció con un tipo distinto de silencio. No era tenso ni agresivo. Era el silencio de alguien que finalmente ha visto las consecuencias completas. Como una casa después de una tormenta, todavía húmeda, pero en pie. Yo preparaba mi café cuando ella entró en la cocina. No caminaba rígida, no llevaba orgullo, llevaba realidad. Se apoyó en la encimera, respiró hondo, tragó algo que le quemaba por dentro y dijo: «Conseguí la reunión. La reunión es este jueves», murmuró, sin soberbia ni derrota, solo con verdad desnuda. Asentí una sola vez. Está bien. La neutralidad ya se había convertido en mi refugio. Ella giraba una taza vacía, buscándole una salida que no encontraba en mis ojos. Inspiró hondo, como si se fortaleciera antes de saltar. No he dejado de darle vueltas a aquello. A lo que dije. Fue un impulso, uno torpe. No lo pensé. Solo salió. Y tú actuaste como si hubiera establecido una ley. Probé mi café antes de contestar.
No lo redactaste, lo proclamaste. Y lo que se proclama suele venir de un lugar más crudo que lo que se dice bajito. Vi cómo la frase se le clavaba por dentro. Cuando volvió a hablar, su voz ya no tenía filo. Intenté demostrarte que estaba arrepentida sin decirlo. Creí que te darías cuenta, pero tú no concedes treguas. No interpreto señales, dije tranquilo. Y las disculpas mudas son solo gestos, no reparaciones. Sus hombros se hundieron apenas. Llevaba días rodeando la palabra que más le costaba pronunciar, esperando que fuera yo quien abriera el camino. El martes por la tarde la casa estaba extrañamente ordenada. No era su estilo habitual. Era un intento deliberado de limpiar un clima emocional que llevaba semanas cargado. Ella me esperaba en el comedor. No había papeles, no había facturas, solo ella. «Necesito hablar contigo», dijo. «Adelante». «No así, de verdad». Me senté frente a ella. La altivez habitual había desaparecido. Su rostro parecía alguien que había dejado caer el escudo. Aquella noche, cuando solté lo que solté, estallé. Estaba agotada. Contigo, conmigo, con todo. Pero no era justo, ni tenía sentido. Y no quería que se convirtiera en una frontera real entre nosotros. No dije nada. Dejé que siguiera. «Sé que te falté al respeto», continuó. «Y sé que tú solo aplicaste, con precisión quirúrgica, lo que yo misma provoqué. Me hiciste ver lo que se desmorona cuando uno habla sin pensar. Y sí, lo vi. La observé en silencio. La sinceridad no se finge. Tiene un ritmo propio, una forma de caer sin teatralidad. Entonces llegó. «Lo siento», dijo, sin adornos, sin maquillaje emocional, sin escape. Esa palabra, por fin limpia, resonó más que cualquier disculpa envuelta en lágrimas. Esperé antes de responder, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «Nuestro problema no fue solo esa frase», dije al fin. «Fue lo que había detrás. Esa costumbre de empujarme pensando que yo retrocedería siempre sin decir nada. Ese convencimiento de que mis límites eran negociables y los tuyos intocables». Ella bajó la mirada. «Sí», susurró. «Lo entendí. Nunca quise castigarte», añadí. «Solo mostrarte qué ocurre cuando uno toma decisiones como si el otro fuera un colchón infinito. No soy tu adversario, pero tampoco un recurso inagotable». Ella respiró hondo, como si procesara cada palabra. «Lo sé, y te lo agradezco. Aunque haya dolido. Tenía que verlo». El jueves volvió de su reunión con una mezcla de desgaste y alivio. No obtuvo un contrato al instante, pero sí una oportunidad real. La primera en demasiado tiempo. Y lo más importante, lo consiguió sin pedirme ayuda económica. Se sentó a mi lado en el sofá. Se quitó los zapatos sin dramatismo y me miró con un reconocimiento nuevo, casi humilde. «He cambiado muchas cosas esta semana», confesó. «Y voy a cambiar más. No quiero volver a ese lugar. No quiero decir nada que tire abajo lo que hemos construido». Era extraño verla tan transparente. Pero no era actuación. Era aprendizaje doloroso. Pero aprendizaje al fin. Esa noche, cuando apagué la luz del dormitorio, dijo algo que cerró el círculo. «No levantaste la voz, no me humillaste, no me insultaste, y aún así, hiciste que entendiera más que si lo hubieras hecho. Eres frío. Pero eres justo». Y supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo la relación desde fuera de sí misma y desde dentro de mí. «No lo digo a menudo, pero lo valoro», susurró ella, como si confesara algo que llevaba años oculto. Yo respondí sin rodeos. «Respeto lo que se respeta, y corto lo que rompe». No hacía falta añadir más. Los días siguientes no trajeron flores, ni discursos dramáticos, ni reconciliaciones de película. Lo que llegó fue algo más difícil: hechos, cambios, responsabilidad. Ella comenzó a asumir sus propios gastos sin excusas ni frases a medio terminar. Ajustó su rutina, revisó su presupuesto, enfrentó la vida real sin la red que antes daba por garantizada. Yo, por mi parte, recuperé el control de la economía de la casa, pero sin volver al rol de sostén absoluto que me había desgastado durante años. El objetivo no era reconstruir lo viejo. Era edificar algo nuevo, más justo, más equilibrado, más consciente. El lunes siguiente, mientras desayunábamos, ocurrió algo que jamás había visto en nuestro matrimonio.
Ella tomó su tarjeta, la dejó sobre la mesa con suavidad, casi con solemnidad, y dijo: «A partir de hoy, esto también corre por mi cuenta. Lo que es mío lo mantengo yo, y lo que sea de los dos, lo decidimos los dos». No era un discurso largo, era un gesto, pero uno tan grande que hacía meses habría sido impensable. Asentí. Tomé un sorbo de café. No necesitábamos ceremonias ni escenas brillantes, solo coherencia. Y así terminó la historia real. Sin venganza estridente, sin guerra abierta, sin gritos ni portazos. Terminó con un reajuste profundo. Ella comprendiendo que las palabras tienen consecuencias y que el respeto no es opcional. Yo confirmando que la distancia calculada, cuando se usa con precisión y lógica, puede corregir un matrimonio sin arrasarlo. Nunca necesité elevar la voz, nunca necesité castigar, nunca necesité humillar. Solo dije una palabra, una sola, y fue suficiente para que el tablero entero comenzara a moverse. ¿Vale? A veces, una palabra bien colocada es todo lo que hace falta para cambiar la historia completa.